La política se entiende mejor cuando se conversa con quienes la viven. Bienvenidos a Enhorabuena, el espacio donde la maestra Nora Rubalcaba nos invita a reflexionar, debatir y descubrir lo que está pasando en México y Aguascalientes. En este episodio nos acompaña una mujer que ha dejado huella en la política nacional, Tatiana Cloutier. Prepárate, porque la conversación comienza ahora. Queridas y queridos amigos, bienvenidos a esta primera emisión de Enhorabuena, un espacio para reflexionar, escuchar y encontrarnos a través de la palabra. Soy Nora Rubalcaba, senadora por Aguascalientes, y hoy tengo el privilegio de abrir este canal de comunicación que nace con una convicción profunda, que las grandes conversaciones son las que nos acercan, nos inspiran y nos mueven a construir un mejor país. Y como toda gran historia, merece un gran comienzo. Hoy estamos de manteles largos. Nos acompaña una mujer que ha marcado ruta propia en la vida pública de México, reconocida por su carácter firme, su visión de país y su enorme compromiso con la gente. Licenciada en lenguas inglesas, maestra en administración pública, diputada, coordinadora de campañas presidenciales, secretaria de Economía, escritora, conferencista y actualmente titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior, desde donde impulsa puentes de unidad con millones de connacionales que llevan en el corazón a México, aunque sus pasos recorran otros suelos. Su voz es franca, su pensamiento es profundo y su entrega incansable. Para mí, es un honor contar con su presencia en este episodio inaugural. Con ustedes, la extraordinaria Tatiana Cloutier. Es momento de la conversación central. Hoy, frente a frente con Tatiana Cloutier. Pues qué bárbaro, qué presentación. Pues enhorabuena que estamos aquí, Nora, gracias. Bueno, un placer recibirte. Y comenzando, en este viaje en el que hemos coincidido llamado Cuarta Transformación, sin duda hemos tenido muchos aprendizajes. Pero ¿tú cuál considerarías que ha sido uno de los más significativos o más valiosos aprendizajes de este trayecto en la Cuarta Transformación? Pues fíjate que uno de los aprendizajes más fuertes ha sido el gran aprendizaje o el gran despertar de la sociedad en todos los ámbitos. ¿A qué me refiero con esto? Es increíble, me he encontrado gente en todos los rincones del país, no importa si a favor o en contra de la Cuarta Transformación, con un interés en la política, metidos en el tema, viendo las noticias, discutiendo y hablando del tema, y sobre todo también, y esto me ha encantado, con un amor y un aprecio tremendo por parte de la población que ha sido beneficiada, o ha sido más que beneficiada, lo diría de esta manera, ha sido reconocida por nuestro gobierno. Sí, he visto mujeres indígenas en la calle, en Baja California, con unos comentarios y con una información de lo que es la vida pública impresionante. Yo creo que eso es lo que más me ha tocado. La vocación democrática total del pueblo de México. Muy bien, y dentro de tu formación sabemos que tienes una formación muy amplia que te ha permitido, por supuesto, desarrollarte, pero ¿cuáles crees que son las virtudes vinculadas, por ejemplo, de esta formación en lengua inglesa, la administración pública, y qué herramientas te brindaron o has potenciado en el ejercicio de la administración pública? Pues fíjate, en la carrera leímos mucho, y digo leímos mucho porque pues éramos nuestras compañeras, y esta parte de la lectura, de comprender, de ver visiones distintas, de no creerte toda la primera, de alguna manera me ha apoyado mucho para poder respetar, comprender, y en la lectura cotidiana no creerte todo, seguir aprendiendo como una constante. Y luego, si pienso en la administración pública, darle como sentido a muchas de las cosas, de las políticas públicas, en el Congreso, ¿no? A ver esto cómo va y lo relaciono con la parte de la escritura, a ver qué quiere decir en el lenguaje esto, importa una coma, cómo, y tú lo has visto en el Congreso, esta parte de coadyuvar, les digo, coadyuvar es hacerse tonto para que las cosas no sucedan, y hay una serie de palabras que vas encontrando en su significado, en la manera que se van poniendo, que la verdad pudieran ser una trampa para lograr el objetivo que se quiere, y a veces dices,
más vale pararle ahí. Yo creo que en esas cosas me ha apoyado mucho. Ciertamente, en efecto, o decides seguirlas usando o las eliminas de tu vocabulario. Y recientemente estás al frente del Instituto Mexicanos en el Exterior. ¿Cómo ha sido esta experiencia, sobre todo el trato con los connacionales, que a veces los veíamos muy lejanos, pero finalmente toca y es una prioridad de la presidenta Claudia Sheinbaum extremar relaciones y decirles, aquí estamos? ¿Cómo te ha sido? Fíjate, llegué, me tocó ir ahorita, entré en marzo y entonces estaba en Orlando, estaba en San Diego, estaba en Los Ángeles, en Redwood City, en Eagle Pass, así como han sido los lugares en los que me ha tocado estar, y en Chicago. Y qué he visto, qué he palpado, y más con lo duro que se ha puesto un poco la parte esta de redadas y la situación migratoria con Estados Unidos. Primero que nada veo una añoranza fuerte por el país y un amor a la cultura que es como el lenguaje que los une y los enraiza con México. Por otro lado, una desesperación porque no saben cuál es la situación y qué va a pasar al día siguiente. Y en ese sentido, veo que hay necesidad de hacer algunas adecuaciones en el plan que tiene el propio instituto en términos de que muchas cosas eran para población de años atrás. Ya tenemos generaciones, por lo menos en Estados Unidos, de segunda generación, vaya la redundancia aquí, y en otros lugares del mundo tenemos gente más joven. Entonces las necesidades han cambiado. El mandato propio de la presidenta de estar cerca de la gente, aquí es la gente quiere y pide más este apoyo jurídico, la cercanía jurídica, y los consulados han ido sufriendo una modificación en cuanto a entender que las formas cambiaron y veo también en esta añoranza o molestia del pasado que no terminan de dejarle en el pasado para estar más presentes en el presente. Pero bueno, ahí estamos trabajando con compromiso, con ahínco y sobre todo muy presentes en la sociedad. Y cuando te acercas con ellos, me ha tocado estar con mujeres en América Latina, me tocó estar, te digo ahorita, con las mujeres en el mundo, y lo agradecen y lo aprecian mucho por estar disponible. Claro, y además es una característica de la Cuarta Transformación, la cercanía. Definitivamente, aquí el territorio es virtual. Así es. Entonces, justamente dentro de esta trayectoria, estamos muy contentos de que nos visites y que nos visites con este foro, con este tema, que es un reto, ¿no? Finalmente, que cada una de las personas que militamos en este movimiento se plantee los retos en el movimiento y finalmente que se pregunte si suma o resta. Yo imagino que dejaste ahí una sacudida de conciencias, pero ¿cuál consideras tú que es la enseñanza? ¿Qué te llevas de este foro finalmente en Aguascalientes? Primero, algo que me encantó, me gustó mucho el espacio donde se llevó a cabo, un espacio semiabierto en una universidad privada, que una universidad privada se abra a entender lo que es la universidad, que la universidad es un espacio de diálogo abierto, a cuestionar ideas, a preguntar. Y así se dio el evento. En el evento pues tuvimos, y recordarás, la gente participativa, la gente inquieta, y luego con las cabezas asentían en un comentario, ¿no? Y creo que el tema con el que nos quedamos de alguna manera ahí, que la gente se quedó, es que sumar o restar es un ir y venir constante, ¿no? Que no nomás es la Cuarta Transformación no tiene que ver solamente con el mandato del servidor público para atender a la gente, sino también el cambio de perspectiva de los ciudadanos o del pueblo de México para involucrarse en la tarea de todos los días. Así es, yo quiero recordar a quienes estuvieron y quienes no estuvieron, que la dinámica fue maravillosa, fue una dinámica en la que plantea preguntas, Tatiana, para estas personas que desde cuándo estamos militando y por qué comenzamos a militar. Recuerdo que ahí empezó la interacción y entonces les hiciste recordar cuando empezaron. Varios te platicaban sus andanzas de que sin el desafuero, ¿no? De la primera vez que lo vi en televisión y qué fue lo que les atrapó. Y después viene lo más significativo, les hace la pregunta de, bueno, ¿y sumas o restas o qué has hecho?
Y ahí es donde yo creo que cada quien se dejó la espinita clavada para hacer su propia evaluación, no solo a servidores públicos, sino a quienes estamos en este movimiento. Entonces, después de escuchar estas voces, de estas experiencias en este foro, ¿qué conclusión te llevarías de este foro? Y lo más importante, desde lo local, para sumar al servicio público con ética y con resultados, ¿qué tendríamos que hacer en Aguascalientes y en México para alcanzar estos retos? Yo te digo lo que yo hago y lo que veo, que creo que era el objetivo mío de sembrar esa semilla. Estarnos cuestionando constantemente. Me encantó cuando dijiste en el evento, como que voltear a los orígenes. Cuando volteas a los orígenes o de repente dices, me siento como que ando perdida, entonces dices, a ver, ¿por qué me metí a esto? ¿Qué me llevó a querer mejorar mi sociedad, mi país? Y eso es como volverte a conectar con la raíz de lo que me mueve, de lo que me despierta. Y ahí es donde dices, ok, agarro nuevos bríos, me reubico, me vuelvo a poner en el carril si me salí de él y encontrar los motivos que me hacen vibrar en favor de mi país. Maravilloso. Seguramente reflexiones como esta que nos da Tatiana son las que cada uno de nosotros nos llevamos cuando nos cuestionamos por qué estamos en este campo. Arrancamos con el panorama nacional, lo que debes saber sobre la agenda política y social de México. Bueno, y continuando con este segundo bloque, con esta invitada de lujo, Tatiana Cloutier, en este podcast, enhorabuena. Ahora vamos a hablar, si te parece, está a punto de realizar su primer informe de gobierno la presidenta de la República. Lo va a hacer el 1 de septiembre, a 11 meses de gobierno. Pero bueno, ¿cuál consideras en materia social que han sido los logros más significativos de este segundo piso, de esa construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación por parte de la primera mujer presidenta de México? Primero que nada me emociona y enhorabuena que llegó la primera mujer, ¿no? Dos cosas veo aquí, una de ellas ligada a las mujeres y tiene que ver con el apoyo a las mujeres de 60 y más. Y no lo veo tanto como el apoyo en sí, sino el motivo por el que dé el apoyo. Y en el motivo en el que dé el apoyo, y que ella lo ha comentado y otra vez, es esta parte de pensar y recordar cómo las mujeres fuimos aportando a lo largo de la vida y no se nos fue reconociendo el trabajo en casa y mucho trabajo de cuidados. Entonces, enhorabuena que venga este reconocimiento y este apoyo que da. Creo que esta es una parte muy fundamental. Y veo otro que acaba de ser muy reciente. Todavía no vemos los beneficios así como desdoblados en su máximo, pero ya empezamos a ver los primeros resultados. El cambio legal que hicieron ustedes como legisladores y que se está dando con la inclusión de trabajadores y trabajadoras de plataformas a sus derechos, porque creo que así habría que ponerlo, ¿no? A sus derechos, a incursionar en tener derecho al seguro social, al Infonavit, y esto creo que se vuelve fundamental por varias cosas. Uno de los temas con el que empezó el primer piso, por ponerlo de alguna manera, con Andrés Manuel, fue los derechos laborales y el aumento a los ingresos de los trabajadores, el outsourcing, etcétera. Y como que el segundo piso viene a decir, ahora, ¿qué pasa con estos que estaban como en el limbo y que los ingresas de una manera formal? Y esto hace que por primera vez ahorita con este plan piloto aún entren 23 millones al trabajo o al empleo formal, y creo que es algo fundamental. Yo diría que en esto podría hablar de otros, pero para mí estos dos dejan un sello porque trabajan en uno de los temas fundamentales que tiene que ver con reconocer a las mujeres con un sello principal y la aportación que las mujeres han hecho a la vida pública de México. Y por el otro lado tenemos el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras. Y esto ayuda a cerrar la brecha de desigualdad, que es uno de los objetivos prioritarios de la Cuarta Transformación. Recordemos que ese emotivo mensaje donde efectivamente dice no llego sola, llegamos todas, y llegar a reconocer, pero además a inspirar, reconocer a las que ya vamos a cumplir los 60, bueno, los 60 en adelante. Y además inspirar a las niñas, a los niños, a las mujeres, a las adolescentes, para que estudien, para que puedan soñar y que sepan, tengan la certeza de que sus sueños se van a cumplir. Entonces, por eso para mí como maestra, la beca Rita Cetina.
sea, el hecho de que el licenciado Andrés Manuel haya hecho universal la beca en media superior fue maravilloso y sus logros ahí está. Logró disminuir la deserción en media superior de 14.1 a 8.7. Es significativo. Y ahora que llegue la beca a secundaria, a primaria, a preescolar, bueno, es algo que solo ocurría en la Ciudad de México y que hoy le ocurre a todo el país gracias a esta continuidad. Y en lo tuyo, que efectivamente hablamos de economía, en materia de estabilidad, en materia de empleo, acabas de hablar de lo de las plataformas, que somos ejemplos, somos pioneros en el mundo, ¿no? Entonces, y en materia económica, ¿no? O sea, finalmente los datos, los argumentos, lo que tiene que ver con el mejoramiento está en la economía. Si lo pueden palpar en sus bolsillos, quiere decir que vamos bien. Decía hablar del superpeso y además la economía, pues es lo tuyo, ¿no? Pues mira, te voy a decir aquí como que hay 3 puntos que yo creo que se vuelven fundamentales. Una vez más, volvemos a recordar y retomamos el tema de más trabajo formal, ¿no? Los números están ahí. Pero fíjate, leía el sábado pasado, leía a Jorge Cepeda Patterson y Jorge decía que algo que tendríamos que reconocer mucho en lo que se ha logrado en este tiempo de los 7 años del gobierno que tenemos de la Cuarta Transformación, con Andrés Manuel se dio el primer inicio para bajar en 10 millones de personas el tema de pobreza. O sea, no estamos hablando de, así como a bocanadas, sino son números y datos reales, lo cual es importante, ¿no? Por otro lado, el mercado interno ha ido creciendo y el mercado interno ha sostenido la economía de una manera muy importante porque la gente trae más dinero en la bolsa y esto genera que puedas tener poder de compra y ahí nos vamos en el ciclo que va moviendo. Inclusive la inflación, en términos de inflación, desde el presidente Andrés Manuel se empezó con el PASIC, la presidenta lo ha sostenido junto y aquí hay que tener agradecimiento enorme a todos los que se han sumado desde los espacios de producción o de venta de comerciales para el producto básico, de la canasta básica, los 24 productos, en donde con esto se ha logrado, ahorita que los 24 productos creo que andan en un promedio de 900 y feria, y por otro lado tenemos que la inflación ha estado abajo del 4.6, ¿no? Entonces creo que bajó un poquito, había subido, luego bajó a 3 y feria y ahorita lo volvemos a tener, creo que 4.5, creo que fue 4.3 hace unos días. Entonces creo que todas estas cosas ayudan a que la gente, a pesar de las adversidades, por la incertidumbre con el vecino, país de enfrente o del norte, tenemos números que han permitido decir, ahí vamos caminando y vamos sosteniéndonos de una manera firme. Claro que sí, y hay que reconocer, bueno, como lo dice Cepeda, ¿no? Finalmente no se le pueden escamotear los resultados a la Cuarta Transformación y bueno, estos son los argumentos que matan cualquier grilla, cualquier infundio, ¿no? Y uno de los desafíos, pues sin duda, uno de los principales reclamos, pues sigue siendo el tema de seguridad. ¿Cuál es la diferencia que tú aprecias del pasado sexenio, del actual, del presidente Andrés Manuel, de la presidenta Claudia Sheinbaum, en que es un reclamo que tiene varias derivaciones, ¿no? Fíjate, hay una evidencia, otra vez, se fue trabajando en atender causas, que es una diferencia grande. Pero por otro lado, también hay que ver, porque en esto creo que tenemos que considerar todos cómo sumo yo, otra vez al tema, cómo sumo yo a la problemática, porque el tema de la seguridad, aunque a mayor responsabilidad, es decir, el gobierno federal, los gobiernos estatales y el gobierno municipal tienen que trabajar de la mano, pero tú y yo como ciudadanos comunes tenemos que hacer nuestra parte también. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que denunciar, tenemos que actuar en no corrupción, porque mucho de esto se deriva en que luego fuimos o no corrompiendo también algunos policías. Pero voy a cambios fundamentales. Los robos en carretera han disminuido, los homicidios dolosos han ido bajando, a pesar de tener Sinaloa en el esquema que lo tenemos. ¿Qué ha aportado ahorita la llegada de la doctora? Y creo que lo ha puesto en un tema central, la coordinación. Ha logrado hacer que la coordinación en los 3 niveles de gobierno se fortalezca y esto logra que los números empiecen todavía a mejorar más que lo que se tenían con el presidente anterior. Y por otro lado, también el tener estas jornadas, vamos a ponerlo, de paz, que te obligan a
hacer que los chavos, los niños, los adolescentes estén con una atención en una ocupación mayor donde puedas tener a que el crimen organizado no los tenga a la vuelta de la esquina. Y uno de los cambios también que se ha dado importantes es la demanda a los Estados Unidos para el tema de parar el tema de entrada de armas. El tema de entrada de armas, y ustedes como senadores lo han visto bastante claro, y también, también consumo, pero pues en ese ya es un tema individual. Creo que en eso tiene que ver con cómo darle a la gente información, el daño que te hacen las drogas, la onda del fentanilo, el tema de la venta de armas o el poseer armas, todo lo que nos conlleva, y también cómo la violencia se empieza generando, y por eso me encanta coincidir contigo en el tema educativo, porque tú y yo sabemos, ¿no?, que el diálogo, el hablar, el ser educados o estar educados en términos de decir, puedo resolver un problema a través de la boca, del diálogo, y no a través de un golpe, ayuda a que podamos empezar a tener resultados distintos, ¿no? Efectivamente, yo siempre les decía a mis alumnos que ya en la época primitiva, las personas cuando no hablaban resolvían sus conflictos a golpes, pero ya no, ¿verdad? No a golpes, pero hay veces que hay unas palabras y ahí tienes algunas compañeras en el Senado, pero bueno. Sí es cierto, muy, muy hirientes. Bueno, y por último, no dejar de hablar estos son algunos de los logros que va seguramente a exponer la presidenta. Y sin duda, dos temas en los que vamos a estar muy atentos porque se han logrado avances significativos. Reforma energética, es decir, este rescate prácticamente de cómo tenían a Pemex, y el fortalecimiento de la soberanía nacional y, por supuesto, la soberanía alimentaria. Así que hay que estar muy pendientes de ese informe del estado que guarda la nación. Ahora, pongamos la lupa en nuestra tierra, lo que está sucediendo aquí en Aguascalientes. Bueno, y en este tercer y último bloque, quiero platicar con nuestra invitada especial, con Tatiana Cloutier, sobre los proyectos del gobierno de México, concretamente en Aguascalientes. Sabemos que la presidenta ha hablado siempre de la coordinación, del apoyo mutuo, de que aunque haya emanado del Movimiento de Regeneración Nacional, ella hoy gobierna para todos y por lo tanto queremos hablarte de esos proyectos. Por ello, les invitamos a ver este video. Han iniciado los trabajos para completar el distrito de riego 001 Pabellón con la construcción de las secciones 16, 18 y 19. Una inversión histórica de más de 450 millones de pesos que beneficiará directamente a 529 usuarios. Este será el primer distrito de riego totalmente tecnificado en México, con sistemas modernos que cuidan el agua, mejoran la productividad y dignifican el trabajo de quienes viven del campo. Esta obra es un claro ejemplo de que la transformación se nota cuando el recurso público de la Federación llega a donde más se necesita. Gracias al liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Aguascalientes se convierte en un referente nacional de eficiencia hídrica. El segundo piso de la Cuarta Transformación avanza y desde el Senado seguiré impulsando los anhelos del pueblo. Este distrito de riego es más que una obra, es justicia para el campo, es dignidad para las familias que nos alimentan y es el resultado de un gobierno comprometido con su pueblo. La transformación se riega con trabajo y esperanza para que florezca en los hechos. Oye, Nora, pues tú me habías dicho que no le estaba dando nada de dinero el gobierno. O sea, que yo entendí que había quejas porque no le daban nada de dinero a la gobernadora. ¿Qué es esto? Ese es el discurso de la derecha. Nosotros les decimos que claro que hay proyecto, que prácticamente el 90% de los recursos que llegan a Aguascalientes pues llegan de la Federación, pero además de manera adicional están estos proyectos. Yo quiero decirte que en la precampaña nos preguntaba la precandidata en ese tiempo cuáles eran las necesidades y así lo hizo en toda la República en su precampaña, preguntando cuáles eran las principales necesidades. Y yo recuerdo al menos haberle dicho que aquí el agua, en Aguascalientes, el problema del agua, sabemos que es a nivel mundial y en todo México, pero en agua hay una crisis, ¿no?, respecto del agua. Y entonces, ¿qué es lo que plantea ella?
la tecnificación del campo. El 70% del agua que se obtiene se va al campo. Entonces dicen, vamos a tecnificar el campo, vamos a completar y a darles estos recursos para que puedan hacerlo. Entonces, pues ahí está. Quiero decirte que este primer año empiezan con 100 millones para esta obra que ya referimos en el video, pero además después vendrá también para el saneamiento del río San Pedro. Tú sabes que es otra de las prioridades de una mujer, como tú lo señalaste, una mujer científica, una mujer que piensa en todas estas asignaturas pendientes y ahí está la inversión para el distrito de Río. Wow. Entonces, esa es una maravillosa. Y además quiero referirte que la primer visita institucional que hace la presidenta de la República es justamente para colocar la primera piedra en los terrenos que se donaron por parte del municipio de Rincón de Romos para establecer la vivienda social. Recordarás que hicimos la reforma a la ley Aronalí. ¿Para qué? Para que las y los trabajadores de 1 a 2 salarios mínimos, preferentemente los jóvenes, las mujeres que son jefas de familia, puedan acceder a vivienda, porque sus puntos nunca les alcanzaban, porque el crédito nunca podían alcanzar a pagarlo, y entonces decide el gobierno empezar a construir vivienda, y viene la presidenta, pone la primera piedra, se van a construir, fíjate bien, casi 7,500 viviendas, con la colaboración de Infonavit, del SEDATU, de CONAVI, o sea, de manera conjunta lo van a hacer, y bueno, va a ser un beneficio y van a hacerse estas viviendas. Obviamente la meta es por 6 años, sin embargo, pues este primer año ya se están hablando de las viviendas que se van a hacer en Aguascalientes. Entonces, claro que hay recursos, ¿no? Claro que hay inyección. Definitivamente, me acuerdo perfectamente cuando la vi en las redes sociales a la presidenta poniendo la primera piedra aquí, me dio muchísimo gusto por muchos motivos, ¿no? Pero sobre todo porque es como decirte hoy el banderazo para captar la necesidad que hay que aterrizar de que la gente pueda tener una vivienda accesible. Así es. Y además es muy importante también esta reforma que tendría que hacerse para lo que los trabajadores del Estado, es decir, se haga la reforma en el FOBISSSTE y que también puedan acceder a este tipo de vivienda, porque por ejemplo, personal de apoyo a la educación que tiene un ingreso menor que el de los maestras y maestros, entonces también le hace falta esta reforma, ¿no? Una reforma que se frenó porque siempre presta al diálogo y al consenso, la presidenta la frenó, pero esperemos que salga muy pronto en ese sentido. Pero no solamente hay que hablar de lo bueno, también yo quiero hablar de esta disposición y voluntad. Y yo quiero decirte que Aguascalientes, no sé en Nuevo León, pero en Aguascalientes todavía no se firman y nos adherimos al IMSS Bienestar. En Aguascalientes todavía no se firma el convenio para que las personas con discapacidad puedan tener acceso a su pensión, para que puedan habilitarse o rehabilitarse o simplemente para vivir, ¿no? Entonces, son 2 pendientes que tenemos en donde no se entiende que hay que trabajar de manera conjunta, pues, por las personas, por la gente, o sea, es por su bienestar. Entonces, es la queja. Pues yo te digo, me puedo sumar a tu queja de alguna manera parcial. En Nuevo León tampoco se han sumado a la parte del bienestar. El gobierno estatal sigue manejando la parte que tiene que ver con la salud. Sin embargo, en la parte de apoyo a las personas con una discapacidad, sí lo tienen, o sea, sí lo dan, pero no se han sumado en la parte de salud. Y yo creo que mucho de esto tiene que ver con esta parte que se vivió desde la llegada de la Cuarta Transformación al gobierno federal, en donde de alguna manera, me acuerdo porque estaba el COVID, le tocó con el gobernador anterior, con el Bronco nos tocó, y como que inclusive el presidente le decía, estamos mandándote esto y esto, no, dame dinero. O sea, una parte como que el apoyo no puede ser en especie, a mí dame dinero, dinero y dinero, y esto pues habla fuerte de quienes están gobernando, como que dijeran, si no me das dinero, no me diste nada, ¿no? Así es, no hay apoyo. Y es que efectivamente una de las grandes mafias que logró decapitar el presidente Andrés Manuel, pues fue la de la salud. O sea, por eso lo dice la presidenta muy claro, es un derecho, no es un privilegio, no es una mercancía. Entonces todavía hay resistencia, todavía quieren hacer negocios con ciertas licitaciones, con ciertas servicios, porque lo ven como servicios cuando nosotros lo vemos como un derecho. Entonces, fíjate, ahí me preguntabas hace rato y a lo mejor no lo vi yo como esa parte de logros de la presidenta, y creo que sigue creciendo todo este tema. Hace unos días
te recordarás, inauguraron un hospital en Oaxaca que venía de la venta del famoso avión presidencial, que se hizo uno en Guerrero y luego ahora se termina otro compromiso. Es decir, ha avanzado una y otra vez en todo esto de decir lo que digo se cumple, lo que decimos se cumple. Y en esto creo que hay algo que hay que reconocer. No, pues es que no por nada tenemos a la presidenta, a la mujer más influyente del planeta, precisamente porque se le reconoce que tiene palabra, que tiene temple, pero sobre todo la diplomacia, ¿no? Porque sin duda su actitud frente a Estados Unidos ha sido algo que la posiciona a nivel mundial. Así, y la tenemos entre las 10 más influyentes también en materia de medio ambiente, que es una ambientalista, una científica ambientalista comprometida con las energías limpias, más no con los negocios, ¿no? O los negocios que se puedan hacer en aras de ello. Bueno, y también decir que en Aguascalientes, los programas sociales. Tenemos la pensión de adultos mayores que llega, si mal no recuerdo, a 128,000 adultos mayores. Aquí en Aguascalientes, 46,000. Becas Benito Juárez, es toda la media superior. Todas las estudiantes de todas las normales reciben su beca. Y ahora, si mal no recuerdo, serán 140,000 las becas Rita Cetina. La de personas con discapacidad, te digo, esa es más pequeña, igual que la de madres trabajadoras. Pero son programas sociales que le representan a Aguascalientes una derrama económica de más de 6,000 millones de pesos al año. Y por otro lado, le quitan la necesidad de aportar en ciertas áreas al gobierno estatal, que es una manera de darte indirectamente más recursos porque tienes disponibilidad de los mismos, ¿no? Justo, y además, como lo decía el presidente, se los damos de manera directa, sin intermediarios, para que no se vaya el dinero por el caño de la corrupción. Entonces, eso me parece que es muy simple. Así es. Bueno, pues Tatiana ha concluido este primer podcast. Enhorabuena, y yo quiero decirte que nos sentimos muy complacidos de que prácticamente hayas inaugurado y por supuesto que vamos a tener mucho éxito. Pues enhorabuena que estuve aquí, me da muchísimo gusto y pues suerte en el mismo. Muchas gracias. Bueno, pues nos despedimos y nos vemos en el próximo encuentro de Enhorabuena. Esto fue Enhorabuena, donde la política se escucha, se entiende y se transforma. No te pierdas el próximo episodio.